regresamos a la entrevista y recordamos nuestra etiqueta, y nuestra etiqueta del día de hoy es hasta la victoria siempre. Recordamos sintonizar Eclipse 88.3 FM martes y jueves de 7 a 8 de la mañana, y por supuesto la 100.1 los miércoles y viernes de 6 a 7 de la mañana. Nuestro entrevistado Juan Eduardo Romero, vicepresidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Juan, tengo que aprovecharte porque en verdad tú aquí siempre nos das una cátedra de todo lo que tiene que ver con todo. Vamos rápido, ¿qué está pasando en Perú? ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Qué va a pasar con Lula? Hay un juego muy interesante, sobre todo para aquellos que han venido sosteniendo el mal llamado ciclo, el fin del ciclo progresista. Cuando a partir del año 2005, con el no al ALCA, Chávez inició un proceso de recuperación de espacio político de la izquierda, donde estaba nada más él y Fidel en ese momento, y posteriormente se agrega Evo, se agrega Rafael Correa, se agrega Lula, se van conjugando, por supuesto también hay que agregar a Néstor Kirchner y a Cristina. Se habló del ciclo del progresismo. Ese ciclo del progresismo se caracterizó por algunos factores que hoy siguen teniendo vigencia. Uno, el planteamiento de recuperación del papel del Estado Nacional ante la lógica del Estado neoliberal, que buscaba un retroceso de la presencia del Estado en todos los ámbitos, bien sea en el ámbito económico, a través de privatizaciones o apertura del capital transnacional, bien sea en el campo social, a partir de la reducción de los programas sociales, o incluso en un proceso como insistió durante mucho tiempo el pensamiento neoliberal, sobre todo a través de los postulados de Milton Friedman, de una flexibilización geopolítica. Chávez con Correa, con Evo, adelantaron ese proceso y crearon ese ciclo progresista que buscaba reafirmar el Estado Nacional ante la agresión del sistema capitalista, la recuperación de la protección y sobre todo, y eso es el principal aporte que tiene la impronta venezolana, del nuevo constituyentismo latinoamericano, del cual tú formas parte. Ese fenómeno que permite que esté ahorita instalado la Asamblea Nacional Constituyente tiene que ver con el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que se plantea la figura del ocasio iure, es decir, que las leyes tienen que adaptarse según los cambios sociales. ¿Qué sucede en Ecuador y en Perú? En el caso del Perú es interesante, porque lo que sucede en Perú es una crisis institucional continua. Desde que Alberto Fujimori en la década de los 90 modificó absolutamente el sistema constitucional peruano, el sistema constitucional peruano pudiera parecerse al sistema venezolano o al sistema argentino, que son sistemas presidencialistas, pero tiene una pequeña diferencia que nos permite entender lo que aquí sucede. Al igual que Venezuela, al igual que Argentina, al igual que Brasil, son sistemas presidencialistas, es decir, hay un presidente con un poder ejecutivo bastante fuerte, pero en el caso del Perú hay la diferencia. ¿Ha habido tres presidentes? Sí, en el caso, claro, no, y además no es la primera vez. Tú debes recordar que en el caso específico del Perú, desde Alberto Fujimori ha tenido una constante y es la inestabilidad. Primero Alberto Fujimori da un golpe de Estado en el 91, disuelve el Congreso, modifica la Constitución, esa Constitución que todavía está vigente, y esto es importante decirlo, ¿no? En segundo término tienes ahí figuras como Ollanta Humala, que termina siendo sacado también del poder, tienes figuras como Alan García, que terminó suicidándose, tienes figuras como el expresidente Toledo, fugado por crímenes de corrupción, tienes a Kuczynski también, de manera que en el caso de Perú hay una crisis continua. Y esto es muy interesante, Alberto, y compañeros que nos siguen, porque la matriz que los medios intentan construir es que en Venezuela hay una crisis. No, crisis institucional hay en Perú. Fíjate que a pesar de las dificultades, de repente alguien que me escucha diría, pero profesor, ¿cómo va a decir usted eso si tenemos un diferencial entre el dólar real y la moneda venezolana de 3.950 millones por ciento? Sí, es una crisis económica esencialmente la que nosotros tenemos. Pero, y ahí es la diferencia, uno ve la estabilidad que produce la hegemonía política a través del gobierno constitucional de Nicolás Maduro, a través del control de las gobernaciones, a través del control de las alcaldías, a través de los consejos legislativos, a través de los consejos municipales, que impide una crisis de la magnitud que estamos viendo en Perú. Cuando tú lo comparas, la crisis que está sucediendo en Perú con lo que está sucediendo en Ecuador, entonces tú te das cuenta y dices indudablemente que el sistema político venezolano tiene dificultades, pero son esencialmente económicas.
pero las dificultades institucionales que nosotros vemos en este momento en Ecuador y en Perú tienen enormes diferencias. Aquí no hay protestas. ¿Qué respuesta le das al paquetazo neoliberal de Ecuador? A eso mismo voy. Aquí no hay protestas en términos de los ajustes económicos. Aquí los servicios públicos son bastante accesibles, la gasolina es bastante accesible, los impuestos, Venezuela tiene unos impuestos de los más bajos, mientras que el promedio en América Latina es de 25% de pago de impuestos. En Venezuela no llegamos al 21% de pago de impuestos. Aquí tenemos además un sistema de protección social muy importante y ese es el principal contraste que hay con Ecuador. ¿Cuál es la protesta en Ecuador? En Ecuador vimos cómo Lenín Moreno traiciona el proyecto de la Alianza Ciudadana, que era el partido que construyó Rafael Correa y que permitió una constitución que protegía, que otorgaba protección social, que tenía una posición autónoma en términos geopolíticos, y hay un retroceso. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de más de 7.000 millones de dólares que vuelve a colocar a Ecuador en una situación de deudor, tal como lo hizo Macri en Argentina. Porque no podemos dejar de hablar, es decir, podemos hablar ahorita de la coyuntura de Perú y Ecuador, pero no podemos dejar de hablar tampoco y perder en perspectiva lo que está sucediendo en Argentina con el gobierno de Mauricio Macri, que al igual que hizo Lenín Moreno, aperturó al Fondo Monetario Internacional, volviendo a Argentina y en el caso de Lenín a Ecuador a ser un país dependiente. ¿Qué significan los acuerdos con el Fondo Monetario? Significan dos cosas. La primera, una renuncia casi total a el término de soberanía. Claro. Soberanía. El otorgamiento de recursos de financiamiento por parte del Fondo Monetario siempre acompaña tres cosas. Uno, desregularización de la economía. ¿Cómo se come esto, profesor? Me dirá usted. La desregularización de la economía no es más que la eliminación de barreras legales y fiscales para que el capital pueda introducirse. ¿Y eso en qué se traduce? La desregularización de la economía significa una flexibilización laboral. Eso es modificación de los términos de las relaciones de protección al trabajo, de protección del Estado de las políticas de seguridad, y lo que es peor, un tercer elemento, que es que esa desregularización de la economía significa una pérdida total de la independencia y la soberanía. Ahí está Ecuador, después que había recuperado su política de protección a los precios, haciendo dos cosas. Uno, permitiendo que UNASUR, que tiene sede en Ecuador, que es una de las grandes construcciones geopolíticas que hizo Chávez, salga en este momento de Ecuador. Pero en segundo término, no es solo que sale Ecuador de UNASUR y pide que la sede de UNASUR sea trasladada de Ecuador, sino más grave aún es que Ecuador, que ha sido un socio importante durante el gobierno de Rafael Correa para estabilizar los precios de la OPEP, ahorita el presidente de Lenín Moreno está acordando la salida de Ecuador de la OPEP como parte de las presiones que hay sobre Venezuela. Solicitando al Fondo Monetario Internacional un crédito de 4.200 millones de dólares, que en el caso de la inversión de Rafael Correa, estaban todos dirigidos a la inversión social, a infraestructura, a progreso, a carretera. Esta vez esos capitales se van al sistema financiero. La experiencia indica... ¿Qué te parece de todas maneras en la Argentina, la última encuesta fresquecita de ayer, Alberto Fernández 54%, Macri 30%? Indudablemente creo que lo que vamos a asistir es al fin del ciclo de intento de retorno de la derecha. La posibilidad de lo que está ocurriendo, es decir, que la escalada en Ecuador y en Perú suba de tal manera, a tal magnitud, que produzca el retroceso de dos de los países, en el caso de Perú, clave en las agresiones de Venezuela a través del Grupo de Río, y en el caso de Argentina, va a generar un cambio sumamente interesante en el aspecto geopolítico de las relaciones en este momento. Ahí es donde entra efectivamente el estoicismo, la capacidad de resiliencia. Juan, vamos a ser estoicos con el tiempo. ¿Qué te parece? Y volvemos entonces con el caso de Lula da Silva preso en Brasil y lo que viene nuevo para Brasil y los países emergentes del mundo.